así sí se pueden juzgar a las instituciones. Y entonces uno no se escandaliza de que la monarquía española haya sido absolutista en un momento, pero sí se indigna porque haya querido serlo cuando ya no tenía que serlo. Y entonces se juzga matizadamente. Entonces, eso que es de sentido común y que cualquier historiador lo aplica a cualquier institución, curiosamente no se aplica a la Iglesia. Y entonces se juzga a la Iglesia del siglo XXI como si mantuviese la Inquisición. Y no se piensa que a lo mejor en el siglo XVI la Iglesia no podía no tener Inquisición. Del mismo modo que los reyes no podían no ser absolutistas. Luego matizaré esto que he dicho, pero esto, una persona que no es decir, que no es creyente, tendría que tener hacia determinados fenómenos de la historia de la Iglesia más comprensión que la que tiene que tener un creyente, que valora las cosas a través de una serie de elementos que un historiador no creyente sencillamente ni los huele. Bueno, todo esto es para centrar el tema. Y una vez centrado, he hecho una elección. Y es que, claro, si yo en 20 minutos que me quedan, porque esto es lo que hay, o sea, 5 voy a acabar sí o sí, 40 minutos de exposición, porque después haya tiempo a hablar. Si yo ahora intento hablar, o sea, desmontar o explicar qué es eso de la Inquisición, qué es eso del control de las conciencias y qué es eso de la Iglesia como rémora económica, al final no explico bien ninguno de los tres. Entonces, he elegido la Inquisición, digo, por aquello de que es el que más sangre salpica y del que más se habla, digo, pero luego, si queréis, en las preguntas pues hablamos de los otros o lo que sea. Entonces, la Inquisición. Como siempre, empiezo aparentemente a divagar sobre distintas cosas y luego llegamos a la cosa concreta. Entonces, claro, para entender la Inquisición, todos tenemos la imagen de qué es la Inquisición. Pues unos señores que juzgan a través de unos procedimientos verdaderamente peculiares que incluyen las torturas a unas personas para ver si son herejes o no, y si son herejes les queman. Eso es más o menos lo que nosotros tenemos en la cabeza. Entonces, para entender qué pasa por la cabeza de los cristianos de los siglos XVI, XVII, para que se inventen una cosa curiosa tan peculiar, claro, pues hay que reflexionar sobre una serie de conceptos, algunos de los cuales siguen siendo absolutamente vigentes. Por ejemplo, todos vosotros os habréis planteado alguna vez que entre Iglesia y verdad existe una relación bastante grande. O sea, si hay algo que es, por así decirlo, como una carta que la Iglesia siempre juega, es que ella se considera depositaria de la verdad. Y que por lo tanto es una verdad que es previa a ella y por lo tanto la Iglesia no puede manipularla. Y que su tarea es transmitirla sin que se contamine. O sea, eso vosotros leéis, por ejemplo, los que lo hayáis leído, el libro de entrevista de Benedicto XVI, Luz del Mundo, y veréis como muchas veces cuando se habla de determinados problemas morales, por ejemplo las crisis matrimoniales, el Papa dice, de acuerdo que esto es dificilísimo, pero es que la Iglesia no puede renunciar a la verdad que está en el Evangelio. Entonces, porque sea difícil yo no puedo cambiarlo. Tendré que ayudar a la gente a vivirlo, tendré que encontrar modos de resolver los problemas, pero yo no puedo decir que una cosa que he recibido como es verdad es mentira. Pensad, por ejemplo, en la justificación que da la Iglesia a no ordenar mujeres, a decir que el matrimonio es indisoluble, a todo lo que queráis. O sea, ¿qué es lo que hay detrás siempre? Es que es una verdad que yo no domino, sino una verdad a la que sirvo y que tengo que transmitir. Claro, pero no hace falta ser un maestro en la perspicacia para entender que la verdad a lo largo de los siglos se puede deteriorar. Y por eso a lo largo de los siglos han existido cosas que nosotros llamamos herejías. Es decir, personas que al enfrentarse con la verdad la han distorsionado. Claro, si la Iglesia deja que la verdad se distorsione, en ese momento pierde todo su sentido.
sea, la Iglesia considera que su misión principal es mantener en la tierra una verdad sobre Dios y sobre el hombre, que es la verdad que nos salva y que nos hace libres. No lo sé, si la misión de un equipo de fútbol es meter goles y yo dejo que me quiten todos los delanteros, pues que echen a ese presidente, vamos, o que echen al entrenador. Claro, si la misión de la Iglesia es conservar una verdad y transmitirla, si deja que esa verdad se pierda, verdaderamente ha hecho el negocio del siglo, vamos, que se disuelva. Por eso, desde el principio, en la Iglesia se ha buscado tutelar la verdad y Jesucristo ha dejado a personas encargadas para que determinen en cada momento qué es la verdad y qué se aparta de ella. Esas personas son los obispos. Y los obispos tienen en su mano el poder, no solo, o el servicio, mejor dicho, el servicio de determinar qué es la verdad y el servicio de señalar quiénes se están apartando de la verdad y señalarlos para que no contaminen a los otros. Por eso, en la Iglesia desde siempre han existido sanciones para los que atentan contra la fe. Por ejemplo, la excomunión. ¿Y para qué sirve la excomunión? Repito, para conseguir que a lo largo de los siglos la Iglesia pueda mantener su misión y ser fiel a la misión que Cristo le ha confiado. Si no hubiese relación entre Iglesia y verdad, no haría falta Inquisición, pero tampoco haría falta Iglesia, estaríamos en otro festejo. Segunda cosa a reflexionar. Relación entre Estado y religión, o entre poder político y religión. Claro, todos los que estamos aquí hemos nacido en un momento en el que, al menos la sociedad occidental en general, tiene muy claro que son dos cosas distintas. Pero algunos de los jóvenes de más de 30 años habéis vivido mucho tiempo bajo el régimen anterior, en el que España se declaraba confesionalmente católica y que todos los cargos públicos tenían que ser católicos, porque se consideraba que la relación entre poder político y religión era muy estrecha. ¿De dónde viene este modo de entender las cosas? Pues viene de mucho antes del cristianismo. O sea, ¿qué es lo que piensan los egipcios, por ejemplo, los faraones, o los persas, o los mismos romanos antes de Jesucristo? Pues hacen un razonamiento muy sencillo. Es, yo como gobernante tengo que garantizar el bien de mis súbditos. En principio para eso están los gobernantes, para garantizar nuestro bien. Segunda afirmación, que Dios existe es evidente. Hasta el siglo XVIII nadie dudaba de que Dios existía. Tercera afirmación, si Dios existe y yo quiero el bien de mis súbditos, me interesa tener a buenas a Dios conmigo, porque si hay alguien que puede hacerme la puñeta es Él, y si hay alguien que puede protegerme es Él. Por lo tanto, tarea principal del gobernante es tener contento a Dios, porque sólo así podrá lograr que los fieles que sus súbditos efectivamente tengan el bien, porque como Dios se enfade. Es una lógica aplastante. Esa lógica es la que está presente en toda la antigüedad, y por eso, en toda la antigüedad, el rey es siempre el sumo sacerdote. Porque si no fuese sumo sacerdote, sería un rey absurdo. No podría garantizar que Dios está contento, que es lo más importante. Y por eso cuando surge el cristianismo es una complicación. Porque, claro, Constantino se convierte al cristianismo, pero de repente se da cuenta que el cristianismo tiene un señor que se llama Papa y unos señores que se llaman obispos que le dicen, oye, tú te has convertido y entonces en las cosas religiosas nos tienes que obedecer, tú ya de sumo sacerdote nada. Es una complicación brutal. Que es una complicación que dura pues hasta nuestros días, que el poder político y el poder religioso son dos distintos.